Hola niños y niñas, ¿cómo están? Nos encontramos nosotros en la semana número 33 en la asignatura de matemática con un nuevo objetivo, ¿cierto? Con un nuevo contenido también que vamos a ir revisando, así que los invito a colocar mucha atención y tener mucha energía para realizar sus actividades. A continuación les voy a presentar el tema de lo que vamos a trabajar. Durante esta semana vamos a trabajar con las figuras geométricas 2D. ¿Ya? Vamos a describir y establecer algunos tipos de comparaciones entre ellas, realizando algunas actividades para que puedan llegar todos a la meta, ¿cierto? A este objetivo que se está planteando. Entonces, como título en su cuaderno le van a colocar arribita, ¿cierto? Semana número 33, ¿ya? El título o el tema principal de esta clase son figuras 2D, y el objetivo es describir y comparar características de figuras en dos dimensiones, en 2D. ¿Ya? Entonces eso es lo primero que deben realizar en su cuaderno para después seguir avanzando en esta sesión. Primero vamos a observar, ¿cierto? Con mucha atención las siguientes figuras 2D y vamos a responder a las siguientes preguntas, ¿ya? Fíjense en el color, ¿cierto? En su forma, en la cantidad de lados. Entonces, vamos a responder a las siguientes preguntas. La primera de ellas es, ¿qué tienen en común las siguientes figuras geométricas? ¿Ya? ¿En qué se parecen algunas de ellas? Vayan mencionando las características de forma oral para que poco a poco, ¿cierto? Vamos estableciendo estas comparaciones o diferencias entre ellas. ¿Ya? La segunda pregunta es, ¿cómo podrías agruparlas? ¿Se podrían agrupar estas figuras? ¿Cierto? ¿Podrían clasificarlas en algunos grupos ustedes? ¿De qué forma lo harían? Así que también vayan mencionando en su casa. Y la última es, ¿qué nombres reciben cada una de ellas? ¿Las conocen ustedes o no? Entonces ahí apuntando a la pantalla puede ser que vayan ahí mencionando el nombre de cada una de ellas para que vamos activando nuestros conocimientos y podamos seguir avanzando durante esta sesión para que todos lleguemos a la meta. Primero, vamos a partir respondiendo a esta pregunta. ¿Qué son las figuras 2D? ¿Ya? Las figuras geométricas 2D son figuras planas, ¿ya? Que poseen dos dimensiones, por eso se llaman 2D. Ellas poseen largo y ancho, ¿ya? Esto es el largo, ¿cierto? Y el ancho de una figura, ¿ya? Recordar esas características, son planas, poseen largo y ancho, ¿ya? Ahí tenemos algunas características de ellas. Los elementos de las figuras 2D, ahí tenemos un cuadrado, ¿cierto? Tiene algunos elementos que son importantes de recordar, que se mencionan en este caso como las líneas que rodean esta figura se llaman lados. Ya en este caso el cuadrado tiene 4 lados iguales. Ya, ese es un primer elemento, tienen lados. Y hay otro elemento muy importante que son estos puntitos, ¿cierto? Donde se unen estos lados, ¿ya? Donde se une cada lado, ahí genera un puntito, ¿cierto? Que le vamos a llamar vértices, ¿ya? En este caso el cuadrado también tiene 4 vértices, ¿ya? Para que lo tengan súper claro ahí, mencionamos dos elementos que tienen lados y tienen vértices, ¿ya? Algunas de las figuras 2D que más conocemos nosotros o que ustedes han trabajado en el colegio desde pequeños, ¿cierto? Son el rectángulo, que aparece ahí de color amarillo, el triángulo, que aparece ahí de color rojo, el círculo, que aparece de color celeste ahí, y el cuadrado, ¿ya? Ahora, me gustaría que ustedes observaran muy bien estas imágenes y me dijeran, ¿cuántos lados tiene el rectángulo? ¿Ya? Ahora, ¿el círculo tendrá lados o no? También del triángulo, ¿cuántos lados tiene el triángulo? Y finalmente, ¿cuántos vértices tiene el cuadrado? Recuerden que los vértices no eran lo mismo que los lados, así que vamos a seguir repasando. Vamos a partir con el rectángulo. Ya es una figura geométrica 2D que tiene las siguientes características. Tiene
4 lados, como podemos observar nosotros ahí, pero 2 pares de lados opuestos tienen la misma medida, es decir, tiene 2 lados iguales, ¿cierto? 2 lados más cortitos y 2 lados más alargados, ¿cierto? Entonces sus lados opuestos son de la misma medida y tiene 4 vértices, ¿ya? 4 puntitos, ¿cierto? Donde se unen estos lados, como los presentamos anteriormente, los vértices con un puntito rojo, ¿ya? También vamos a ver algunas características del cuadrado. El cuadrado, al igual que el rectángulo, tiene 4 lados, pero la diferencia es que ellos tienen todos los lados iguales, los cuadrados. Todos sus lados son de igual medida, ¿ya? Y tiene 4 vértices, ¿cierto? 4 puntitos rojos en donde se unen estos lados. El círculo, por su parte, vamos a mencionar y recordar, ¿cierto? Que esto les quede muy guardado ahí en su fuente de almacenamiento, ¿cierto? Que tienen ustedes, es que no tiene lados y tampoco vértices, ¿ya? Está conformado por una línea curva, ¿cierto? Por la línea curva que rodea al círculo. El círculo es lo que está adentro de esta línea curva. Por lo tanto, no tiene lados y no tiene vértices, ¿ya? Recordar eso que es muy importante. También tenemos al triángulo, que tiene ahí unas características muy singulares que vamos a ver con detalle. A ver, ¿cuántos lados tiene? Ayúdenme a mencionar ustedes. Este tiene 3 lados y en este caso también tiene 3 vértices, ¿ya? Pero con el triángulo vamos a hacer una pequeña clasificación según la longitud, según la medida de sus lados, ¿ya? Tenemos un tipo de triángulo aquí en donde todos sus lados son iguales, ¿ya? Y este tipo de triángulo se llama triángulo equilátero, ya que tiene 3 lados iguales, de igual medida, ¿ya? Como aparece ahí en la pantalla. Luego tenemos otro tipo de triángulo que lo voy a colocar ahí. A ver, ustedes pueden ir mencionando qué características tiene ese tipo de triángulo, cómo son sus lados, ¿ya? De igual medida, algunos son diferentes, otros son iguales. Entonces, de acuerdo a las características que ustedes pueden observar ahí sobre los lados, este triángulo se llama isósceles, ¿ya? Y tiene 2 lados iguales, ¿cierto? Esos, y el lado base, ¿cierto? Es distinto, es de distinta medida. Tiene 2 lados iguales y uno distinto. Y a ese tipo de triángulo se le llama isósceles, ¿ya? Y también hay otro tipo de triángulo que está ahí. ¿Qué características pueden reconocer en él? De acuerdo a sus lados, a la medida de sus lados. ¿Cómo son? Podemos identificar que este tipo de triángulo se llama escaleno. Ya los triángulos escalenos tienen sus 3 lados de distinta medida. Ya no son iguales, como podemos observar ahí en la pantalla. Ahora podemos encontrar otras figuras 2D que reciben su nombre de acuerdo a la cantidad de lados que tenga. Como por ejemplo, ahí en la pantalla, ¿cierto? Tenemos al círculo, al rectángulo, al triángulo. Triángulo porque viene de tres lados, ¿cierto? También tenemos el óvalo, que se parece un poquitito al círculo porque está conformado por una línea curva. Y luego más abajo tenemos al octágono, al cuadrado, al heptágono, al hexágono, al pentágono y al rombo, ¿cierto? Ustedes ahí pueden ir contando la cantidad de lados, ¿cierto? De líneas que lo conforman y eso le da el nombre a cada una de estas figuras, ¿ya? También para que las vayan observando y se vayan familiarizando con ellas, ya que es muy importante porque más adelante, en cursos posteriores, también vamos a ir viendo detalle a detalle de cada una de ellas. Ahora, las actividades que vamos a realizar nosotros es que en su cuaderno de asignatura van a escribir la semana de trabajo y el objetivo de la clase como lo mencioné al inicio de esta sesión. Luego, con su regla, ¿cierto? Cuando sea necesario, van a dibujar un cuadrado. ¿Qué quiere decir entonces? Que para dibujar un cuadrado yo debo considerar que todas las líneas, ¿cierto? O los lados tienen que ser iguales, ¿ya? Para dibujar un triángulo, ustedes tienen que dibujar
los tres tipos de triángulo que fueron presentados aquí en esta sesión, ya el triángulo equilátero, isósceles y escaleno, y le van a colocar el nombre abajo. También van a dibujar, perdón, un círculo, en este caso, como dice en un principio, cuando sea necesario, no deben ocupar la regla, ¿cierto? Pueden apoyarse a lo mejor de la tapita del stick fix que les puede ayudar para dibujar un círculo y un rectángulo con las características mencionadas en la presentación. ¿Qué quiere decir? Que usted puede ir, revisar anteriormente la presentación o puede ir mirando la presentación para realizar los dibujos, no hay ningún problema, ¿cierto? Va a estar muy bien. Y los va a colorear de acuerdo a los colores que nosotros hemos trabajado aquí durante esta presentación o los colores que usted tenga en su casa, ¿ya? También van a desarrollar la guía de aplicación de la semana número 33, en donde deberán identificar los nombres de las figuras 2D y las características de cada uno, ¿ya? Van a tener que realizar en la guía un cuadro comparativo, ¿cierto? En donde ustedes van a colocar el nombre de la figura, la cantidad de lados, la cantidad de vértices, ¿cierto? Recordando, ¿cierto? Que los lados son las líneas que conforman cada figura y los vértices son las uniones, los puntitos donde se unen estas líneas, ¿ya? También van a trabajar en esa guía contando la cantidad de lados de cada figura, así que con mucha atención y revisando la presentación si es necesario. Y ya para que vamos finalizando la semana número 33, ¿cierto? Con las figuras 2D, recordar, ¿cierto? En donde los papás en su casa o también escuchándome a mí, ¿cierto? Pueden realizar y responder estas preguntas de ¿qué son las figuras 2D? Dimos algunas características al principio, cómo son, cuál es su particularidad, ¿ya? ¿Por qué se llaman 2D? ¿Ya? Esa es la primera pregunta, que está también la respuesta aquí en la presentación. Luego, ¿en qué se parece el cuadrado y el rectángulo? ¿Ya? Estos se parecen, aunque ustedes los vean distintos, en algo se parecen, ¿ya? Puede ser en la cantidad de lados, en la cantidad de vértices. Pueden revisar, ¿cierto? Los dibujos de la forma de cada uno. Y por último, ¿cuántos lados tiene el círculo? ¿Qué dijimos del círculo nosotros? ¿Tiene o no tiene lados? ¿Ya? Entonces, vamos a ir cerrando esta sesión. Les envío un abrazo y muchos cariños a cada uno de ustedes, esperando que estén muy bien y realicen sus actividades con mucha energía. Nos vemos la siguiente semana.